Movimiento con aceleración constante. Podemos imaginarnos un auto que está en una posición inicial x sub 0 y podemos entonces graficar su posición respecto al tiempo, donde a medida que va el tiempo su posición va cambiando y en cada uno de estos puntos su pendiente varía. Entonces, a partir de estos puntos podemos graficar la velocidad que podemos observar que va aumentando a medida pasa el tiempo y al tomarle la pendiente a esta gráfica vemos que es constante y esta constante la denominamos como la aceleración. Entonces, al graficar esta aceleración constante, obtenemos una línea recta cuya pendiente es cero y no cambia, su valor no cambia respecto a ningún punto del tiempo. Así que tenemos estas tres gráficas fundamentales para describir el movimiento en una dimensión con aceleración constante. Entonces, con aceleración constante, donde A puede ser cualquier valor positivo o negativo, podemos entonces encontrar la pendiente de la velocidad respecto al tiempo escogiendo cualquier dos puntos arbitrarios de la gráfica, v sub t. Entonces, partiendo de la ecuación de conseguir una pendiente, podemos entonces escoger dos puntos, sea tv y t sub 0 v sub 0, y podemos entonces encontrar la pendiente partiendo de esta ecuación, donde generalmente t sub 0 es igual a 0, y al despejar obtenemos la siguiente ecuación, que v, la velocidad, es igual a v sub 0 más a por t. Similarmente, podemos encontrar un valor promedio para la velocidad utilizando dos puntos arbitrarios en la gráfica de la posición respecto al tiempo. Así que sería similarmente lo que hicimos anterior, escogemos un punto x, px y 0x sub 0 y despejamos para entonces la posición x, obteniendo una ecuación x es igual a x sub 0 más el valor promedio de v por t. También hay otra manera que podemos entonces encontrar ese valor promedio de v y es con la ecuación del promedio en general, donde escogemos dos valores y los dividimos por la cantidad de valores que escogimos. En este caso escogemos 2, tenemos v más v sub 0 entre 2, donde ya habíamos encontrado que v sub 0 es igual a que v es igual a v sub 0 más at. Entonces podemos sustituir y despejar para un valor de v promedio. Sabemos que de la ecuación anterior podemos entonces despejar para el valor de v promedio e igualar estas dos ecuaciones que tenemos inicialmente, donde podemos comparar v promedio igual a x menos x sub 0 sobre t con la ecuación que habíamos encontrado anteriormente, v sub 0 más un medio a por t. Y podemos entonces despejar para la posición, que es lo que nos interesa, donde x va a ser igual a x sub 0 más v0 por t más un medio a t al cuadrado. Y entonces esta ecuación nos permite describir el movimiento de nuestro cuerpo bajo estudio. Entonces también podemos escribir esta otra ecuación donde omitimos el parámetro del tiempo. Supongamos que en un ejercicio no tenemos el tiempo, así que podemos entonces utilizar esta ecuación que sería v al cuadrado es igual a v sub 0 al cuadrado más dos veces la aceleración por el desplazamiento. Entonces, cada una de estas ecuaciones que hemos mencionado también sirve para el movimiento en dirección vertical. Ya sería entonces en los movimientos en el eje de Y que estaremos hablando más adelante. Así que ahora podemos ir a ver un ejemplo donde un policía observa un carro frenar desde una velocidad de 75 km por hora hasta 45 km por hora en un transcurso de 88 metros. Así que nos preguntan cuál es la aceleración. Bueno,
Conocemos los parámetros de v y v sub 0 y x. Estos son los que nos dan el ejercicio. Entonces podemos asumir, según nuestro marco de referencia, que x sub 0 es igual a 0 y que t sub 0 es igual a 0. Y desconocemos a y t. Así que si desconocemos t y queremos buscar a, podemos recordarnos la ecuación que acabamos de discutir, donde simplemente podemos despejar para la aceleración, donde obtenemos que aceleración va a ser igual a v cuadrado menos v sub 0 al cuadrado entre 2 veces el desplazamiento, y entonces podemos escribir los parámetros que ya conocíamos y obtener que la aceleración es igual a negativo 2.05 por 10 a la 4 kilómetros entre hora cuadrado. Este resultado lo podemos convertir a metros por segundo según nos pide el ejercicio, pero en este caso, pues, aquí tenemos ambos. En metros por segundo sería negativo 1.6 metros por segundo. Así que tenemos que estar bien pendientes a las dimensiones y a las unidades de nuestro ejercicio. Por ejemplo, si estamos calculando aceleración, esperamos ver alguna dimensión de longitud entre dimensiones de tiempo al cuadrado. Entonces, nuestro ejercicio nos pregunta cuánto tiempo se tardó entonces el auto en desplazarse esa cantidad. Así que podemos utilizar la ecuación x es igual a x sub 0 más el valor promedio de t, donde podemos entonces sustituir nuestro valor promedio, como lo habíamos visto antes, y simplemente despejar para el tiempo. Así que obtenemos una ecuación final del tiempo que sería t es igual a 2 veces el desplazamiento entre la velocidad más la velocidad sub 0. Entonces podemos sustituir nuestros valores que ya habíamos obtenido y simplemente encontrar que el tiempo será aproximadamente 1.5 por 10 a la menos 3 horas o 5.4 segundos en total. Así que nuestra próxima pregunta sería ¿cuánto tiempo se tardará el carro en lograr estar en reposo? Donde nos acordamos que reposo significa que su velocidad final va a ser 0 kilómetros por hora. Y esto es asumiendo que su aceleración es la misma que encontramos en la parte A, así que podemos utilizar de nuestras ecuaciones la ecuación de v igual a v sub 0 más at y despejamos para el tiempo, donde simplemente sustituimos nuestros valores y encontramos que finalmente el tiempo que se tardaría a llegar hasta el reposo sería 3.7 por 10 a la menos 3 horas o simplemente 13 segundos. Entonces, la última ecuación la última pregunta que tenemos es ¿cuál sería la distancia recorrida para obtener la velocidad final igual a 0, o sea, llegar hasta el reposo? Así que simplemente vemos nuestras ecuaciones y podemos utilizar la de la posición, donde asumimos que x sub 0 es 0, y pues simplemente podemos sustituir nuestros valores y encontrar la posición final. Finalmente nuestro resultado dará 0.137 kilómetros, que es aproximadamente 140 metros. Entonces, hay otra manera de reescribir o obtener estas ecuaciones que hemos visto anteriormente, donde antes las encontramos según sus promedios y ahora veremos el caso de sus derivadas. Sabemos que la aceleración se define como la derivada de la velocidad respecto al tiempo, y esto lo podemos simplemente despejar de esta manera, donde tomamos su integral indefinida en ambos lados. Obtenemos que v será igual
A por t más una constante c arbitraria, donde para obtener este valor consideramos los parámetros iniciales donde t igual a 0, así que obtenemos que v sub 0 va a ser igual a esta constante c. Y obtenemos las ecuaciones que ya habíamos visto anteriormente, v igual a v sub 0 más a por t. Similarmente, podemos obtener los resultados para la ecuación de la posición, el desplazamiento, considerando de que la velocidad es igual a la derivada de x respecto al tiempo. Nuevamente simplificamos e integramos en ambos lados para obtener nuestra ecuación de posición. En este caso podemos considerar el resultado anterior y sustituirlo en nuestra integral antes de evaluarla. Así que tendríamos la integral de dx sería igual a la integral de la sumatoria de v sub 0 más a por t de t, donde podemos entonces resolver y obtenemos finalmente que x será a v sub 0t más un medio a t al cuadrado más una constante arbitraria c'. Nuevamente consideramos sus condiciones iniciales en el caso de t igual a 0 y obtenemos que esa c' será igual a x sub 0. En resumen, podemos conglomerar todas nuestras ecuaciones dependiendo las desconocidas de aquellos parámetros que no conocemos. En el caso del movimiento vertical sabemos que la aceleración será la gravedad. Cuando dejamos caer un objeto sabemos que por efectos de la gravedad no se van a quedar flotando, sino que van a caer. De modo que la aceleración entonces va a ser negativo g. Es negativo según nosotros habíamos descrito nuestro marco de referencia, que sería entonces en dirección de negativo y. Y aquí pues tenemos resumidas todas nuestras ecuaciones nuevamente tomando en consideración la nueva aceleración. Ahora veamos un ejemplo. Tenemos un pitcher que lanza una pelota directamente hacia arriba con una velocidad inicial de 12 metros por segundo, que lo podemos observar aquí en nuestro diagrama. Entonces nos pregunta cuánto se tarda la pelota en llegar a su punto más alto. Ok, podemos entonces buscar entre nuestro grupo de ecuaciones y escribir que la velocidad es igual a la velocidad inicial menos g por t, donde podemos entonces despejar para el tiempo y sustituir con los parámetros que conocemos, que como llega a su punto más alto, sabemos que entonces esa velocidad va a ser igual a 0, porque es donde ocurre el cambio de la dirección en el movimiento. Y obtenemos que el tiempo entonces en llegar al punto más alto será de 1.2 segundos. La próxima pregunta es cuán alto desde su punto de lanzamiento llega. Así que queremos obtener y máxima. ¿Cuál es nuestra y máxima? Así que podemos buscar en nuestras ecuaciones nuevamente y buscar donde no nos piden tiempo. Así que utilizaríamos esta ecuación. V cuadrado es igual a V0 cuadrado menos 2G entre el desplazamiento, donde tomamos en consideración que y sub 0 lo tomamos como 0 en nuestro marco de referencia. Y podemos despejar para y sustituir todos nuestros valores. Entonces nuestra y será igual a 7.3 metros, que esto equivaldría nuevamente a ese punto y máximo donde la pelota estaba en dirección hacia arriba y cambia a dirección hacia abajo. La próxima pregunta es ¿cuánto tiempo se tarda en llegar a 5 metros desde donde fue lanzada la pelota? Así que podemos entonces considerar todos los parámetros que teníamos antes y escribir la ecuación de y igual a y sub 0, que nuevamente la hacemos 0, más v0t menos un medio gt al cuadrado, donde simplemente simplificamos para y sustituimos nuestros valores. Al sustituir nuestros valores podemos observar que nuestra ecuación no tiene un resultado
claro, sino que tenemos una ecuación cuadrática que tenemos que resolver y simplemente la escribimos aquí de manera que pueda entonces estructurar mi constante para poder entonces sustituirlo en la ecuación cuadrática de la fórmula cuadrática que tenemos que entonces esa que está proyectada ahí. Es sumamente importante identificar cuáles son nuestras constantes según todos los parámetros que habíamos sustituido anteriormente. Nuestros resultados resulta que tenemos dos tiempos positivos y esto no es nada fuera de lo común porque uno es la subida, el tiempo que se toma en la pelota en subir y alcanzar 0.5 metros y el otro tiempo sería durante la caída que se tomaría en pasar por 5 metros. Entonces, si tomamos un promedio de estos resultados, podemos encontrar el tiempo que toma la pelota en obtener o en llegar a la posición máxima, que sería su Y máxima que ya habíamos calculado anteriormente de 7.4 metros. Esto es así porque cuando vemos la trayectoria de la pelota subir desde Y sub 0 hasta 5 metros y luego la pelota, ese tiempo fue el primer tiempo que estábamos considerando de punto 53 y luego en el tiempo anaranjado es desde este 5 metros positivo la pelota sigue aumentando y luego cambia de dirección y luego vuelve a pasar por 5 metros. De manera que si solo consideramos esa parte superior podemos obtener la misma cantidad de 1.2 que habíamos obtenido en la primera parte del ejercicio tomando solamente en consideración los dos tiempos de subida y bajada.